cuando se acaba con un régimen democrático, se deben encender las alarmas del mundo democrático para que todos luchemos y logremos que ese país donde eso pasó restituya la democracia. Venezuela está en un momento que muy pocos se atrevían a imaginar hace apenas unos meses y que algunos llaman transición, aunque nadie sabe del todo cuánto durará ni cómo terminará. Desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia, encargada el pasado 3 de enero de 2026, el país entró en una dinámica de cambios. Todo está enmarcado en un plan de 3 fases de la Casa Blanca que busca la estabilización y normalización de Venezuela. Sin embargo, detrás de los anuncios rimbombantes, como el desmantelamiento de centros de torturas, como el caso del helicoide, el más emblemático de todos en Caracas, la supresión de la Oficina de Inteligencia CESPA o la salida de algunas figuras claves como el fiscal general o el poderoso ministro de Defensa, persiste la duda. ¿Estamos ante un cambio real o solo ante la mutación del pulpo represor que ha controlado el Estado venezolano por décadas? Nuestro invitado lo vivió desde adentro, literalmente. Juan Pablo Guanipa es uno de los dirigentes más reconocidos de la oposición venezolana. Fundador de Primero Justicia, fue electo como gobernador del estado Zulia en 2017, aunque nunca pudo asumir el cargo. Desde entonces se ha desempeñado como diputado a la Asamblea Nacional, hasta que fue preso después del fraude electoral de 2024. Su historia reciente es el reflejo de la política de puerta giratoria del régimen. Pasó 10 meses en la clandestinidad y casi 9 en prisión. Fue liberado apenas el pasado 20 de febrero, beneficiado por la ley de amnistía tras haber experimentado en carne propia cómo el sistema te excarcela, te recaptura y te vuelve a encarcelar para mantener el control a través del miedo. Desde entonces, Juan Pablo volvió a las calles, a los barrios, a la política activa y hoy habla con la autoridad de quien pagó un precio alto por sus convicciones y salió, según sus propias palabras, fortalecido. ¿Qué tan cerca está Venezuela de una salida democrática? ¿Cuáles son las señales que hay que seguir? ¿Y qué papel le toca a la comunidad internacional en este proceso? Hoy, junto a Juan Pablo Guanipa, ponemos en palabras bajo la lupa la situación venezolana. Bueno, Juan Pablo, una pregunta un poco panorámica para comenzar y para abrir la conversación. ¿Cómo defines hoy el momento político venezolano después de tu liberación y lo que estamos viviendo ahora en este momento dentro del país, pero también para la comunidad venezolana que está fuera del país? Con una palabra, hermano, transición. Creo que estamos en un momento de transición hacia la instauración de una democracia nuevamente en Venezuela. La habíamos perdido después de tener 40 años continuos de proceso democrático. La llegada de Chávez al poder y luego de Maduro desarrolló un proceso de tratar de que todo el poder estuviera en manos de una persona, de un autoritarismo que Venezuela no acepta y ha demostrado en muchas oportunidades. Y bueno, después de todo lo que ha pasado, después del 28 de julio del 24, cuando ganó Edmundo González y no se le reconoció el triunfo, y después de lo que pasó después con la persecución a tanta gente y luego la incursión de Estados Unidos, evidentemente el panorama político venezolano ha cambiado profundamente y hoy nos encontramos en ese proceso de transición hacia la democracia, buscando que se den todas las condiciones necesarias para poder culminar este proceso con una elección, porque creo que todo debe terminar siempre escuchando a la gente. No se escuchó a la gente el 28 de julio del 24, ahora hay que escuchar a la gente y lograr que empiece con buen pie el proceso democrático venezolano. Juan Pablo, la cárcel es siempre un momento difícil, ¿no? Para cualquier ser humano, pero para un preso político que está, digamos, encarcelado por sus ideas, por su forma de pensar, por sus razonamientos, es doblemente difícil. ¿Es posible pensar que la cárcel deja algún tipo de enseñanza, te dejó algún tipo de aprendizaje a ti como dirigente y sientes que a esa masa de presos políticos venezolanos les ha dejado algún aprendizaje para la lucha? Mira, una sola hora de cárcel, hermano, una sola hora de cárcel sin haber cometido ningún delito es una barbaridad, es una profunda injusticia. Y nosotros tuvimos 10 meses en la clandestinidad y casi 9 meses en la cárcel sin haber cometido absolutamente ningún delito. Eso produce en primer lugar indignación. Y esa indignación creo que la hemos tenido todos los presos políticos, porque cuando tú llegas a la celda
y te encierran allí. En mi caso, te quedas solo. En otros casos, había gente acompañando en algunas celdas en las que había espacio para hasta 15, 16, 17 personas, pero a lo que tú quedas allí, tú dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí, de estar sin mi familia, de estar sin la posibilidad de hacer lo que libremente un ser humano puede hacer? En ese momento yo me puse un reto para mí. Ese reto fue, a mí la cárcel no me va a vencer, a mí la cárcel no me va a amilanar. Yo soy libre en prisión, con mi libertad interior no van a poder y no pudieron, y le tengo que dar mil gracias a Dios por eso. Yo salí de la cárcel fortalecido físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, porque a pesar de las adversidades, a pesar de lo que allí viví, yo siempre estuve tratando de vencer cada uno de los obstáculos que se me presentaron. Que si la cárcel enseña, sin duda que la cárcel enseña. La cárcel deja mucha enseñanza. En primer lugar, tú, en medio de esas dificultades que vives, tratas de encontrarte más intensamente con Dios. Si ya crees en Dios, crees mucho más en Dios. Yo creo que cuando uno cae en una situación como esta, la tendencia puede ser a perder la fe o a fortalecer la fe. Yo, gracias a Dios, logré fortalecer mi fe en la cárcel y eso para mí fue sumamente importante. Pero además, logré, después del primer mes, que fue el peor de los momentos que viví en la cárcel, después de los primeros 21 días, logré que la lectura fuera algo real en mi vida, en el sentido de que me dieron acceso a tener libros y pude leer en unos 8 meses 154 libros y realmente eso me ayudó muchísimo. Yo creo que me refugié en la lectura. Y allí aprendí también a leer adecuadamente, en el sentido de leer, tomar nota, sacar conclusiones, ese tipo de cosas que ayudan mucho también. Y luego tuve también un proceso de fortalecimiento de la esperanza, ¿no? Cuando uno está en la cárcel, uno no sabe cuándo va a salir. Entonces eso te genera cierta incertidumbre. Y yo decía, bueno, yo voy a salir de esto, yo voy a ver mis hijos, voy a encontrarme con mi familia, voy a encontrarme con el país y eso evidentemente que también ayudó. En medio de las dificultades de la cárcel, que las podemos conversar si quieres, yo, por ejemplo, dije, tengo que hacerme una rutina. Y entonces me hice una rutina de oración, una rutina de ejercicios, una rutina de lectura, una rutina de lectura de periódicos, porque a mí me daban un periódico todos los días para la fe de vida. Me tomaban una foto con el diario Últimas Noticias, que es un diario del régimen, que toda la información es del régimen, pero al menos me permitía leer lo que es la posición en aquel momento de Maduro, de Delcy, de Jorge Rodríguez, de Padrino López, de Cabello, y entonces eso me permitía tener una parte de la realidad muy pequeñita, pero me permitía también deducir la realidad completa, y eso también me ayudó. Así que bueno, la cárcel siempre es un aprendizaje. Juan Pablo, después del 3 de enero, desde luego que hay un parteaguas, ¿no? En la historia venezolana. Sin embargo, todavía sigue, digamos, el sistema chavista sigue manejando el país. ¿Cuál es el principal pilar de supervivencia del gobierno en este momento? Mira, yo creo que es una decisión de los Estados Unidos, después de los sucesos del 3 de enero, dejar por un tiempo al régimen de la vicepresidente de Maduro, que desde mi perspectiva es tan ilegítima como Maduro, porque evidentemente Maduro no ganó el proceso electoral, desconoció el resultado, colocó a Delcy como vicepresidente. Si él es ilegítimo, Delcy obviamente es ilegítima. Pero bueno, lo importante de todo esto es que Estados Unidos tomó la decisión de que ellos siguieran para llevar adelante un proceso en el que van a tratar de estabilizar económicamente al país y van a tratar de lograr que lleguemos a un proceso electoral. Ese proceso electoral es el que va a definir el cambio político en Venezuela. Por eso te digo que estamos en una realidad de transición. Por eso te digo que el tiempo que va a estar Delcy en el poder es un tiempo muy finito, porque en definitiva aquí lo importante es que se restablezca la democracia, la libertad y que podamos iniciar un gran proceso de transformación en Venezuela.
Y hay figuras, perdón, hay fisuras reales dentro del chavismo o el poder sigue estando cohesionado. Bueno, tú me pides que me meta en algo que para mí sería más o menos una especulación. Yo puedo especular sobre eso. Yo creo que sí hay fisuras, yo creo que sí hay diferencias, y yo creo que se van mostrando, ¿no? En el transcurso del tiempo, porque además Delcy, en el cumplimiento de las órdenes que le dictan desde Washington, va a tener que afectar algunos intereses de algunos sectores del chavismo. Entiendo que se está produciendo en este momento, en estos días, pues un cambio importante en el Ministerio Público, que va a haber otros cambios a nivel del Ministerio de la Defensa y de otros ministerios, lo que quiere decir que sí creo que todo eso genera fisuras dentro del chavismo y es parte de la dinámica de todo este proceso. Aquí tenemos una realidad que es que estos 27 años, que me parece que fueron mucho tiempo en la historia de Venezuela, están terminando y eso nos va a permitir abrir otro capítulo importante en la historia del país. Y en contraposición a eso, ¿cuál siente que es el mayor patrimonio político de la oposición venezolana en este momento? Mira, hermano, lo más importante es el apoyo del pueblo venezolano. El pueblo venezolano se manifestó de una manera impresionante el día 28 de julio del 24. Yo tengo que decir que me siento profundamente orgulloso de ser venezolano, porque este pueblo que en estos 27 años intentó ser sometido, intentó ser llevado a un proceso totalitario, la gente que está en el poder trató de alguna manera secuestrar hasta la mentalidad del pueblo venezolano, de cada uno de sus habitantes, y no lo aceptamos. A mí me parece que eso es muy importante porque eso refleja el arraigo democrático que hay en el corazón de cada uno de los venezolanos. Hay un arraigo democrático. Entonces, ese pueblo que tomó esa decisión se ha mantenido sólido. Ha salido a la calle cuando ha sido necesario, ha protestado cuando ha sido necesario, ha votado cuando ha sido necesario, se ha abstenido cuando ha sido una estrategia en contra del régimen. Es decir, el pueblo ha actuado. Y para mí, lo más importante en este momento es tomar en cuenta la opinión popular, tomar en cuenta la soberanía y la voluntad del pueblo venezolano. Y creo que esa es la fortaleza más importante que tenemos. Hay un pueblo que apoya el cambio político en Venezuela. Todos los dirigentes tenemos que actuar consustanciados con esa aspiración que tiene el pueblo venezolano. Y te lo digo porque hay algunos que dicen ser opositores que comienzan a decir que lo mejor es que para la estabilidad del país, si se quede allí, termine el periodo. ¿Qué es eso? Aquí hay primero, Maduro no es legítimo. Segundo, ya no es presidente. Hay una vacante absoluta. Yo creo que lo que debe es declararse la vacante absoluta y proceder de acuerdo a lo que establece la Constitución. Ahora, hablaste mucho del pueblo y cuando tú saliste, o por lo menos tu primera salida, tu primera excarcelación, lo primero que hiciste fue recorrer un montón de puntos en Caracas para solidarizarte con presos políticos, con sus familias sobre todo, ¿no? Desde luego, y con la gente. Y desde que regresaste a Maracaibo también te hemos visto en gran cantidad de movilizaciones, de concentraciones con personas, digamos, escuchando también a la gente, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan popular sientes que es en la gente la agenda de transición que estableció los Estados Unidos para Venezuela? Mira, la gente tiene mucha preocupación con los tiempos. Es decir, la gente está de acuerdo en que haya un proceso de transición, que haya un cambio político, pero es que la situación socioeconómica es tan desesperante y es natural que la gente esté desesperada, que hace que todos digan, cónchale, que ya es necesario que este proceso político nos lleve a un cambio en Venezuela. Entonces, ahí es donde veo yo alguna incertidumbre, alguna duda, quizás alguna desesperación de la gente. Yo lo que les he dicho es, señores, yo los entiendo perfectamente porque sé lo que se está viviendo en cada una de las casas, pero entendamos también que tenemos 27 años. En mi caso, yo diría que son los años más productivos de la vida, dedicados a luchar en favor de que se instaure la democracia en Venezuela. ¿Cuánto nos falta? Pueden ser 6 meses, pueden ser 12 meses, pueden ser 18 meses. Bueno, vamos a tratar de que sea el menor tiempo posible, pero que ya sepamos que vamos hacia ese cambio político y que tenemos que sentir la confianza y la seguridad de que eso se va a hacer con buena mano, con un buen desempeño
y con un gran resultado. Tú como hombre de partido, porque eres militante, dirigente de Primero Justicia, eh, ¿consideras que hay algún papel de parte de las democracias y los partidos políticos europeos en este contexto de cambios en Venezuela? Bueno, indudablemente que la participación europea es fundamental. Yo siempre he dicho que nosotros los venezolanos tenemos que tener una alianza natural porque somos parte del mundo occidental. Nosotros somos parte de este mundo occidental. Cuando tú ves a Chávez, veías a Chávez o veías a Maduro o ves a Delcy aliados con Rusia, Cuba, China, Irán, Turquía, tú dices, bueno, yo no digo que no podamos tener relaciones comerciales con todo el mundo, pero nuestra relación histórica, geopolítica, cultural es con el mundo occidental. Y obviamente Europa es una parte importante del mundo occidental. Y yo debo decirte que a pesar de que Europa ha tomado algunas decisiones, a veces siento que quizás está ensimismado, cosa que es válida. Tienen sus propios problemas, tienen sus realidades. Y entonces eso hace que no estén tan enterados o tan involucrados en el caso venezolano. Yo quisiera un poco más de acción en ese sentido para que nos acompañen, porque al final todo lo que está pasando en Venezuela es porque ha habido en América, también en Europa, pero quizás lo necesitamos un poquito más, esa conciencia de que cuando se acaba con un régimen democrático, se deben encender las alarmas del mundo democrático para que todos luchemos y logremos que ese país donde eso pasó restituya la democracia. Mira, nosotros tenemos que comprometernos muchísimo con la democracia en el mundo. Si estamos llegando al proceso democrático en Venezuela, nos toca ver cómo peleamos para que Cuba sea un país democrático, para que Nicaragua sea un país democrático. Y en ese esfuerzo siempre vamos a esperar el apoyo de Europa. ¿Sientes que esto es posible, que pueda haber un derrame de lo que ocurre en Venezuela en otras crisis como la de Cuba o la nicaragüense? Yo siento que es posible, anhelo que eso pase, creo que es justo y necesario, tengo mucha esperanza con la posibilidad de que tengamos una América totalmente democratizada. Qué bueno sería que realmente Cuba sea libre, qué bueno sería que Nicaragua sea libre y que Venezuela sea parte también de esa libertad y que no haya más dictaduras ni de izquierda ni de derechas en América y en el mundo. O sea, lo importante es que asumamos que la lucha por el poder no puede ser una lucha por el poder mismo, como si el poder fuera un fin en sí mismo, sin entender que el poder es un instrumento para la transformación social. ¿Qué mal le hace a los países la desesperación que algunos tienen por el poder, que están dispuestos a hacer lo que sea para tenerlo y para mantenerlo? Eso hace mucho daño y tenemos que lograr que en todos los países se entienda que bueno, que tenemos que someternos a reglas de juego y que si uno pierde, bueno, pasa a ser oposición y espera una nueva oportunidad y que la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Todo eso tenemos que lograrlo en todo el mundo y particularmente en América y particularmente en Venezuela, donde hemos tenido con Chávez un gobierno que en un momento tuvo mayoría, pero que irrespetó a la minoría, donde tuvimos con Maduro un gobierno que era la minoría y respetando a la mayoría. Ya hace falta un gobierno, ¿no?, que sea de la mayoría y que respete a la minoría. Para finalizar, Juan Pablo, Diálogo Político es un portal que lo leen generalmente analistas políticos, gente que se dedica al análisis y que está vinculada a otros que son los que toman las decisiones para informarlos, para asesorarlos. ¿Qué detalles deberían observar los analistas para anticipar cambios en Venezuela? ¿Cuáles crees que son las pistas que tienen que estar siguiendo en este momento en cuanto a lo que ocurre en Venezuela? Yo creo que los analistas deberían seguir el proceso en el que estamos en Venezuela para lograr esa estabilización democrática que nos parece fundamental. Nosotros estamos dando distintas peleas en Venezuela que se puedan convertir en triunfos parciales y que pueden lograr que ese desideratum democrático se dé en el país. En primer lugar, la libertad de los presos políticos. Nosotros estamos luchando la libertad de todos los presos políticos. En segundo lugar, el regreso de todos los exiliados. En tercer lugar, el cambio del Consejo Nacional Electoral. En cuarto lugar, lograr que los venezolanos puedan votar estén donde estén con el cambio del registro electoral.
En quinto lugar, que todos los políticos estén habilitados. En sexto lugar, que los partidos políticos sean devueltos a sus liderazgos naturales. Yo creo que hay que ver cómo todo eso va convirtiéndose en una especie de piedritas que se ponen para que podamos pasar el río adecuadamente hacia lograr la democracia en Venezuela. Son como signos que indican que sí vamos adecuadamente hacia lo que significa ese cambio político en el país. Y por eso creo que es importante hacerle seguimiento a ese proceso. Escucharon a Juan Pablo Guanipa. Su testimonio nos deja una pregunta final. ¿Ha cambiado realmente el sistema de represión en Venezuela? La respuesta es agridulce. Si bien se derrumban símbolos ominosos, como el caso del helicoide tan conocido en América Latina, y se alivian cargas con la amnistía, el aparato central no ha sido desmontado. Solo han cambiado algunos nombres. Es verdad, hoy se puede ver algunas diferencias en el régimen venezolano. Sin embargo, están ahí. El futuro de esta transición de la que se está hablando sigue en un punto de inflexión. Por un lado, la esperanza y por otro lado, una cohabitación razonable entre régimen y oposición. Sin embargo, detrás de todo eso está el riesgo de que este pulpo represivo en el que se ha convertido el sistema venezolano simplemente regenere sus tentáculos y cambie. Hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolitico.org, lee más sobre la política global y latinoamericana. Antes que te despidas, te recomiendo leer nuestra nueva edición especial El Fin del Orden, que está disponible acá en nuestro portal. Desde ahí puedes escuchar también algunas opiniones de los mejores autores de nuestra red. Y te invitamos también a seguir el episodio de Bajo la Lupa, donde conversamos sobre el fin del orden. Yo soy Ángel Arellano y esto fue Palabras Bajo la Lupa. Nos escuchamos pronto.